Domingo 21 del tiempo ordinario. Este verano ya está avanzando, ya es el último domingo de agosto. Y hoy en el Evangelio tenemos la confesión de Pedro. Esa confesión que lleva a Pedro a decir quién es Cristo. Pero esa confesión tiene una segunda derivada. ¿De dónde la ha recibido y qué es lo que conlleva confesar a Cristo? ¿Qué es lo que conlleva para la vida de Pedro confesar a Cristo? Que no es otra cosa que unir lo que está roto. Ese encargo es seguir haciendo lo que Cristo ha hecho en el mundo, trabajar por la comunión, lo que Cristo trató de hacer, reunir en él ese grupo de personas diferentes, pero que todos la habían encontrado, que todos habían encontrado en su vida. Por eso a Pedro le pide y le dice que aquello que tú ates, que aquello que tú perdones, estará perdonado o estará atado. Porque es la misión de la Iglesia continuar siendo el cauce de misericordia que fue Cristo, continuar siendo el lugar de confesión de la fe. Por eso, ahí es donde Jesús busca una nueva relación, esa relación basada en el amor, porque Dios nos quiere a todos unidos en ese amor que es el de Dios. Porque frente a un mundo lleno de rupturas en todos los ámbitos de la vida, hasta en la Iglesia, también tenemos que buscar unir, vivir en comunión, no caer en esa ruptura por la ruptura, porque al final no podemos dejar de cumplir el encargo que Cristo le dio a Pedro. Ese encargo que es para nosotros también. Frente a toda la cerrazón, frente a toda la indiferencia, la vida del cristiano es el camino. Ese camino para vivir en Cristo, para mostrar cómo es la vida de cada uno de nosotros. Esa vida que no es otra cosa que ser otros Cristos, concretándolo en nuestro día a día, en nuestras acciones, en nuestro momento de vida, para poder mostrar los bienes que proceden de Dios. Por eso somos elegidos, bendecidos y enviados, porque nos envía el Señor. Es Él el que nos envía, no nos envía nadie más que Dios. Como bautizados ese envío para nosotros, para que nosotros seamos pegamento de vida reconociendo quién nos envía, que es el Mesías. Porque frente a esto es, ¿quién es Cristo para mí? Es una pregunta tumbativa, es una pregunta que nos dirige Dios a cada uno de nosotros. Para ti, ¿quién es Cristo? Para ti, ¿quién es Cristo? Es la respuesta que todos tenemos que dar. No una respuesta de catecismo de los de antes, o como hacían antes los reyes godos. No, una respuesta que nazca del corazón, de un encuentro con Dios, que es el que guía mis pasos, que orienta mis decisiones, para que yo me comprometa con el mundo a ser discípulo de Cristo, a que mi vida sea transparencia del Evangelio de Dios. Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Comenzamos hoy la celebración de la Eucaristía con una oración que nos habla de la comunión. La comunión. La comunión nace del encuentro con Cristo. Es el mismo Cristo, el hacedor de la comunión. Porque como dice la oración, Él une nuestros corazones en un mismo deseo. Es decir, tenemos que dejar que Cristo transforme nuestras vidas, porque es por la inspiración al amor a los preceptos y la esperanza en sus promesas que vivimos esa comunión. Amor a los preceptos es la enseñanza de Cristo encarnada en su vida, y esperanza en sus promesas es aquello que nos dice que es Cristo quien vence. Esa victoria nos hace mantenernos firmes en medio de las tempestades del mundo, en la verdadera alegría que nace en nuestro ser, aquello que nunca cambia. Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, te has adquirido, Señor,
un pueblo de hijos tuyos. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Tenemos en esta oración sobre las ofrendas un recordatorio del memorial de Cristo. Un único sacrificio es el que nos ha dado pie a celebrar el misterio pascual. La Eucaristía como hermanos. Esto es así porque el sacrificio de Cristo es aquel que nos ha convertido en hijos de Dios. Hijos gracias a Cristo. Y como Dios, buen Padre, desea para nosotros los dones de la unidad y de la paz. Dones que cualquiera de nosotros desearía para su familia, y que en este caso es la Iglesia, la que pide al Señor poder vivir en esos dones de paz y de unidad. Unos días en unas situaciones como las que hoy vivimos, de cierta incomodidad y de ciertos problemas. Vivir en la unidad y en la paz que Cristo nos entrega. Tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para así poder amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Prefacio séptimo del tiempo ordinario. Y este prefacio nos recuerda que el amor de Dios es tan grande que la redención vino por el envío del Hijo de Dios. Como decía la oración sobre las ofrendas, para hacer los hijos en el Hijo. Cristo actúa como hermano mayor, como pastor, como aquel que nos muestra el camino a realizar. Y para poder realizar este camino, Cristo, por medio de su encarnación, aparece como uno de nosotros, en todo menos en el pecado, para que el amor de Dios crezca y nos muestre el camino de la salvación a todos y cada uno de nosotros, pudiendo, o mejor dicho, tratando de parecernos a Él para separarnos de aquello que nos había separado, el pecado, vivir en esos dones restaurados por el mismo Cristo. Es el que nos muestra el camino que todos estamos llamados a vivir en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a la perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Finalizamos la Eucaristía pidiendo al Señor que todo lo que hemos celebrado aquí podamos llevarlo a nuestra vida y que de su mano llevemos a plenitud aquello de ser otros Cristos en el mundo. Para poder hacer esta obra salvadora de Dios, nos tenemos que hacer conscientes de la necesidad de la misericordia, del perdón, para poder llegar a esa perfección, a su santidad, para que nuestras vidas sean ese sacrificio agradable a Dios, sacrificio de comunión, que es vida entregada en el amor de Dios.